Saludos, estamos a fecha de 26 de febrero del año 2022. Ya sabrán por esta fecha las personas investigadoras y la mayoría pues de que estamos en una situación de tensión, de enfrentamiento o guerra, como es habitual en esta dimensión. Y nosotros estamos en una localidad cuyo nombre es Cumbres Mayores, provincia de Huelva, sur de España. Y hemos venido aquí en nuestro afán investigativo hasta el final, hasta que podamos estar en este plano, porque nos ha llamado la atención esta zona y este castillo, porque este es el castillo de Cumbres Mayores. Entonces es una fortaleza de estilo, nosotros vamos a decir la narrativa oficial, de estilo gótico militar. Aproximadamente se considera que es construcción del siglo XIII y del rey Sancho IV el Bravo. Esto es la narrativa oficial. Y entonces, pues recientemente, hará unos 2 años aproximadamente, pues se descubrió, hubo unas excavaciones de rehabilitación de todo este entorno, y entonces pues se descubrió pues una serie de estructuras que se piensa que es tipo cromlechs, de menhires en el interior pues de esta ubicación. Entonces nosotros estamos aquí en la parte superior de este recinto amurallado, el cual pues tiene unos muros de unos 10 metros de altura y unos 3 metros de grosor. Es un amplio espacio y toda la parte interior se considera, sobre todo la parte que está puesta en tipo expositivo, aquí se ha establecido un centro de interpretación, se considera en esta parte, se ha construido recientemente, porque las excavaciones de rehabilitación pues dieron a conocer una estructura que aquí estamos ahora mismo nosotros enfocándola desde la parte superior de esta muralla, en que esto es un tipo de piedra especial, se piensa de tipo volcánico, que se le denomina pilolava, y entonces es raramente poco abundante, podemos decir. Por eso también se considera toda esta parte que tiene pues un valor podemos decir así geológico, por esta estructura. Fíjense que es como una media luna, pero al mismo tiempo vean que todo este exterior pues ha sido excavado, pero brevemente, porque estos son unas piedras muy fuertes, muy duras, y entonces se ha ido descubriendo una serie de menhires, que vamos a enfocar algunos de ellos, que estos menhires siempre estuvieron aquí por fuera, como estamos enfocando aquí, viendo las personas que lo visitan, uno de estos menhires, y aquí tenemos otro, y muchos, hasta un número aproximadamente de más de 40, como vamos a ir nosotros enfocando. Entonces, toda esta construcción de menhires, pues es algo sorprendente. Estuvieron aquí puestos por el exterior, pero cuando se hizo esta excavación pues se vieron precisamente algunas oquedades que eran las que correspondían precisamente al encaje de esos menhires. Entonces pues ahora pues se han puesto pues en posición erecta, y entonces se piensa que era una estructura tipo cromlech, entonces una estructura circular, pero claro, todos están dispersos, podemos decir nosotros así. Entonces vean la muralla, en la parte superior donde estamos nosotros. Entonces aquí se divisa toda esta zona, todo este amplio territorio, y nosotros vamos a ir haciendo un breve recorrido
vamos a ir haciendo un breve recorrido, acercándonos un tanto pues a esta zona de estos menhires, porque entonces esto demuestra evidentemente que esta plaza pues fue un centro de poder, pues desde la más remota antigüedad, nos dice esta historia oficial. Entonces están catalogados de los más antiguos, de unos 6.000 años antes de Cristo, este tipo de dólmenes, porque se ha ido, entonces ya fueron estudiados por los arqueólogos, y entonces se han descubierto que tenían muchas representaciones de distinto tipo, entre ellas tipo antropomorfo. También se han encontrado pues tipos de ídolos cilindros que simplemente pues la arqueología oficial pues se los lleva y no de aquí, entonces no son visibles, pero todo lo cual pues nos dice evidentemente pues que esto tenía esta estructura antigua de esos tiempos, podemos decir así. Y estamos recorriendo pues toda esta muralla, porque aquí esto es un punto. También la explicación oficial es que todo esto son estructuras defensivas, siempre de periodos de lucha, de tipo de conquista, y tipo de... se le denomina a esta parte la banda de tipo de Galicia, se le puede decir, de esta zona defensiva. Entonces nos dicen que incluso órdenes militares, pues entre ellas incluso combatían, o sea, tenían disputas, aunque era el reino cristiano, pero incluso tenían ciertas disputas. Y entonces eso es la explicación oficial. Siempre la explicación oficial es que pues es guerras, y entonces nosotros estamos aquí en este castillo pues próximo, la parte pertenece a la parte cristiana, pero también en disputas con la expansión de Portugal, porque en esta parte de Huelva pues tiene toda esta parte fronteriza con el reino de Portugal, y entonces pues entraban en competencia. Entonces vean aquí, vamos a seguir viendo lo que estuvimos antes enfocando. Estuvimos nosotros en esa parte superior, vean todo el recinto como es. Se ve una iglesia al fondo, que esta está anexa, pero por la parte exterior, iglesia de San Miguel, y vean aquí todo el recorrido de esta muralla, que puede recorrerla totalmente. Y entonces pues queremos también hacer hincapié en la orientación, en dos puertas principales. Entonces aquí vean que esta puerta, la orientación, nosotros hemos estado antes en la parte superior, entonces esto indica este, y ahora precisamente en la otra puerta que estamos aquí enfocándola, pues sería, como están viendo aquí, el oeste, porque en total son 3 puertas, la principal y estas 2, ese tipo de orientación. Por tanto, en este punto elevado, que también está, nos dice la localidad está en la parte superior de Cumbres Mayores, pero Cumbres Mayores, esta localidad de Huelva, pues, y del sur de España, pues está a unos 711 metros de altitud. Entonces, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pues es podemos decir así, datos oficiales que se encuentran en Wikipedia, etcétera. Vamos a ir más cerca aquí ahora, enfocando algunos de estos menhires, porque ahora ellos no están en la posición, la mayoría no están en la posición en que estaban, porque han estado dispersos y no se le daba esa interpretación hasta ahora que han empezado a excavar y han visto que existían, sobre todo en esta roca muy de gran dureza que estamos enfocando ahora, pues aquí en toda esta zona se han encontrado las oquedades donde se supone que ahí estaban erectos pues estos menhires. Entonces se piensa que entonces tendría una estructura tipo Cromlech, siguiendo un poco la circularidad de esa media luna que acabamos de ver. Entonces aquí ya decimos, vamos a ir acercándonos más a estos dólmenes, que muchos tienen todo tipo de figuras geométricas y también antropomorfas, podemos decir. Entonces vean aquí
aquí vamos a enfocar toda esta zona donde están en hileras colocados. Esa no sería su posición original. Vean aquí estos otros, y más allá otros, toda esta zona. Entonces es algo, entonces aquí podemos decir que hay tres tipos de estructuras. Está una estructura más antigua, tipo geológico, formación de ese tipo de piedra, una piedra azulada, la piloulaba, piedra poco frecuente. Entonces, y también está la parte esta que estamos diciendo de las estructuras del 6000, se atribuye por la arqueología oficial 6000 antes de Cristo, estos menires que formarían seguramente un cromlech. Y por otra parte, pues este recinto que se le da el siglo XIII de tipo medieval y de tipo cristiano. Entonces aquí en esta ubicación, estas son las excavaciones que continúan, que están continuando por la muralla. Y entonces pues se han encontrado restos romanos, sobre todo de sillería, que se ha vuelto a reutilizar, y lo que no se ha encontrado hasta ahora pues son restos de tipo islámico. Raramente hasta ahora no se han encontrado restos islámicos, sino restos prerromanos, romanos y de este mundo medieval, podemos decir así. Entonces, esto es la historia establecida oficial. Y nosotros simplemente, pues ya sabrán los que hayan seguido nuestro canal, que nosotros esta narrativa pues no la consideramos, o sea, discrepamos de ella. Así nosotros, por ejemplo, pues pensamos que todo lo paleolítico y neolítico simplemente corresponde a distintas fases de ciclos de tipo catastrófico, reseteos, en que hay inundaciones, también tipo diluvio, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que se buscan las partes altas, y esta es una parte alta, evidentemente, la más alta de toda esta zona. Y entonces pues ahí es donde, después de un tipo catástrofe que nosotros ahora mismo creemos que está próxima, porque lo que se está estableciendo aquí por la oscuridad, creemos nosotros, pues no llegará a su fin, es nuestra opinión, y entonces sucederá que el ser humano pues tendrá el resto, pues tendrá que ir a las partes elevadas y vivirá un periodo de tipo de vida agrícola que realmente no es nada negativo, ni mucho menos para nosotros. Y entonces eso sería, por tanto, todas estas piedras de menires, dólmenes, etcétera, la mayoría pues serían resultado de ese mundo neolítico, sería resultado de este tipo de reseteos. La historia oficial pues ha establecido todos que pertenecen a una misma época, la más antigua, pero nosotros discrepamos de eso, porque nuestra historia, ya sabrán los que sigan nuestro canal, que pensamos que son ciclos y reseteos. Esa es nuestra opinión. También vamos a cerrar aquí, vean la puerta podemos decir, con ese tipo de estructura que está incluso más elevada que la mayoría y se ha respetado, y los que vinieron después evidentemente respetaron también esa disposición de incluso estos menires, y decir que simplemente que toda la numerología que ya sabemos quién la maneja, pues realmente esto es un recinto, como están viendo, de tipo poligonal, su perímetro, y que está formado, y pensamos que no es casual, por 9 lados de las murallas, 9 lados, un número importante. También que tiene 9 torres realmente, o sea, lo cual, como ya sabrán, pues no converge con toda nuestra interpretación de este mundo que está regido por numerología, y que unas élites pues establecen una historia y que tenemos que desconfiar, evidentemente, investigar por nuestra cuenta. Pero fíjense, ya toda esa numerología
Piensen también, por ejemplo, si buscas altura de esta localidad de Cumbres Mayores, pues te dicen 711. Es decir, no te dicen 712 ni 13, sino te dicen 711. Y piensen, por ejemplo, el 711. Cuando vino otro hito importante de la conquista que nos dicen ellos del mundo musulmán, que conquistaron Iberia, pues ¿en qué año? Pues también en el 711. Porque ya sabrán que el 711 pues tiene el número 11, pero si hacen la suma, 7 y 1 y 1, pues son 9. Es decir, que ahí están dos números básicos en ese 711. Y casualmente, pues esa es la altura que te pone, pues aquí la oficialidad de esta localidad de Cumbres Mayores. Y nosotros vamos a ponerle a este vídeo el nombre de Cumbres Mayores, una escalera de bajada. Vamos a ponerle el título de Cumbres Mayores cayeron, queriendo significar que incluso todo este poder que estamos viendo ahora, que económicamente domina el mundo, domina todos los medios de comunicación, domina la historia, domina el espacio, pero mediante la mentira espacial, decimos nosotros, pues eso sería una cumbre muy alta, sería una cumbre mayor. Pues nosotros decimos que cayeron porque tenemos un conocimiento histórico, que hemos visto que todo esto al final, pues ahí existe una intervención, podemos decir así, de una fuente, y termina con ese periodo. Actualmente están aplicando pues esta agenda, y nosotros confiamos y sabemos por siglos anteriores que al final siempre el ser humano vuelve a emerger, pero la oscuridad pues va a donde le corresponde. ¿Y dónde le corresponde? Según nuestro modelo, pues al subsuelo infradimensional cóncavo terrestre. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Terminamos aquí deseando para todos fortaleza en este tiempo de descubrimiento de la verdad y de dolor, podemos decir así, por ver a una inmensa mayoría pues que realmente la oscuridad ha conseguido su fin, pero a una minoría pues nunca conseguirá lo que se propone.